Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? Todavía a la distancia, mi querida Graciela. Muy contento, feliz de saludarte a ti y por este medio extraordinario que es la radio, saludar a todos los amigos y amigas que están interesados en estos temas, particularmente en un momento tan complicado como el que nos ha tocado vivir. Un saludo a todas y a todos. Es un privilegio poder llegar hasta ustedes. Por la radio y también por las redes sociales, porque como sabemos estamos pues en un momento de convergencia, ¿no? La radio puede ahora no nada más escucharse por aire, sino también a través de este medio maravilloso que es Internet. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la enseñanza de la comunicación. Y la enseñanza, como sabemos, en estos tiempos de pandemia, pues ha vivido momentos de crisis en todo el mundo. La imposibilidad o las restricciones para acudir presencialmente a clases ha acelerado un proceso que ya de por sí se venía dando hacia la educación a distancia. Por fortuna, pues las tecnologías digitales permiten cada vez con mejores condiciones que se puedan aprovechar nuevas formas de educación, más interactivas y creativas, a través de plataformas y los métodos didácticos que están surgiendo para hacer más amables los ambientes de la educación online o a distancia. Pues hoy hablaremos sobre este interesante tema con la doctora Carola García Calderón. Ella es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También vamos a escuchar un reportaje en torno al 12º Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, la ULEPIC 2021. Los invitamos a estar atentos a eso. Y como siempre, Notimedios, con el resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana, así que le invitamos a que se quede y participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con entusiasmo a todas aquellas personas que escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y también a quienes lo hacen vía internet en algún lugar del mundo. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas y por supuesto les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y en la página de Radio Educación que es www.e-medioradio.edu.mx. En Twitter estamos como @radioelfin. En Facebook búsquenos como El Fin Justifica a los Medios. Y vamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció que reunirá a los 5 gigantes de la tecnología, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, para dialogar sobre la importancia de la protección de datos personales. Por primera vez estarán presentes los 5 gigantes del manejo masivo de datos personales en la Asamblea Global de Privacidad 2021 para hablar de las tecnologías de la información y protección de datos. Este evento se realizará del 18 al 21 de octubre con la asistencia de 130 autoridades de protección de datos y privacidad de 80 países, además de los 5 gigantes tecnológicos. El secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, aseguró que los crímenes contra los periodistas Nevit Cortés y Enrique García, así como el secuestro express y robo que sufrió la comunicadora María Teresa Montana, no quedarán impunes y destacó que pronto se darán a conocer los avances en cada caso.
La Ciudad de México obtuvo el primer lugar en el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2021, realizada por la organización Centro México Digital, para medir el proceso de transformación digital en las entidades de la República, según su infraestructura, innovación y adopción tecnológica en las empresas. En un comunicado, la Agencia Digital de Innovación Tecnológica destacó que esta evaluación reconoció la fortaleza de la capital del país en la cobertura universal en redes fijas y móviles, puntos de intercambio de Internet y centros de datos con certificaciones internacionales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones confirmó que las inversiones en el sector llegaron a su máximo nivel en 2020, año en que la economía mundial fue arrasada por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el organismo, el año pasado ingresaron al sector de las telecomunicaciones 82.587 millones de pesos más que en 2019. Tan solo en infraestructura, el incremento fue de 21.1%, impulsado por las inversiones de Total Play, América Móvil, Grupo Televisa, Megacable y AT&T. En noticias internacionales, por primera vez el Nobel de la Paz fue otorgado a 2 periodistas en reconocimiento a su lucha por la libertad de expresión. Los galardonados fueron Dmitry Muratov de Rusia y María Ressa de Filipinas, ambos reconocidos por sus esfuerzos por defender los derechos humanos y la libertad de expresión, pilares fundamentales para la democracia y para una paz duradera. Dmitry Muratov es director de Novaya Gazeta, uno de los pocos periódicos de oposición al Kremlin, y María Ressa es directora del portal de noticias Rappler. En Pakistán, el periodista Said Seri murió tras la explosión de una bomba caminera en la provincia de Baluchistán. Said Seri, reportero de la televisora Metro 1 News, viajaba en su auto cuando explotó la bomba, por lo que se cree que el periodista era el blanco de este ataque, que se ha atribuido el Ejército de Liberación Baluche. La organización venezolana Espacio Público denunció 20 violaciones a la libertad de expresión por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tan solo en el mes de septiembre. De acuerdo con el organismo, las agresiones más frecuentes son la censura, la intimidación y el hostigamiento judicial, cuyos responsables en su mayoría son instituciones de Estado y cuerpos de seguridad. Hay que decir que en lo que va del año en Venezuela se han contabilizado 312 violaciones a la libertad de expresión. Del 16 al 24 de octubre se realizará el Festival Internacional de Cine Documental, donde se exhibirán documentales y películas, conferencias con niñas y niños realizadores de cine y audiovisual. También habrá un rally de cine, un taller de cine científico con celular, premiaciones y mucho más. El festival, que está dedicado este año a la ciencia, será en modo híbrido con actividades presenciales y en línea, además de transmisiones por Canal 22. En el Parque México se realizará una actividad donde se podrán observar las estrellas con telescopios del Instituto de Astronomía de la UNAM y Universum. Esto será el 16 de octubre de 6 de la tarde a 9 de la noche. El programa completo se puede consultar en la página www.apantallados.net. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Estas son solo algunas de las noticias de comunicación, las más relevantes, pero usted podrá leer mucho más en Notimedios en nuestras redes sociales. Lo invitamos a consultarla. Y bueno, pues se trata, mi querida Graciela, también de agradecer los mensajes de nuestros radioescuchas en torno a los programas pasados. Y me da muchísimo gusto saber que tanto Pedro Jauregui Belausteguigoitia como María Josefina Ramos Ortiz, como Marisa Garcés, Genoveva Leonel y La Gota es el Agua, pues mandan felicitaciones por el aumento de la potencia de la señal del 96.5 de FM, que pasó de 3,000 a 6,000 watts de potencia a partir de este mes de octubre, que ya nos estamos acabando, caray. También Juan Antonio Vázquez, que siempre nos escribe, dice: por fin puedo compartir un video en directo y de nueva cuenta. Saludos y buena vida a todos los integrantes del Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias, Juan Antonio.
Ferrari Alf dice, buen programa de los 100 años de la radio, disfrutándolo en estos momentos. Sí, nos encantó platicar con este especialista de primerísimo nivel, Fernando Mejía Barquera. Gerardo Rendón nos dice, viva la radio, cuántas horas de compañía de la radio, emociones, anécdotas, la historia siempre presente. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Gerardo. Ernesto Luna dice, muy buen programa el día de hoy. Sería muy interesante e indispensable, dice el señor Luna, que incluyeran en la escuela reseñas de la historia de la radio y en la radio estatal hubiera programas de historia, apreciación musical, así como de otras artes. Qué triste que Radio Centro cerró estaciones que incluían barras de programas muy buenas. Sí, la radio es un medio inestable, como dice Mejía Barquera, es un medio en constante evolución, Graciela. Sí, muy cambiante, las emisoras, bueno, se venden, cambian de programación, en fin, parte de todo este momento que estamos viviendo. Marín John también nos dice que la radio FM tradicional en la Ciudad de México tiene un modelo obsoleto. Por eso se encuentra en decadencia, de tal forma que las audiencias prefieren la radio de tipo on demand por su calidad en la programación musical y su reducción en comerciales. Actualmente las estaciones que engloban este auge son Convoy Network, Sálvame Radio y Rock 101. Sí, hay muchísimos espacios en la red. Don Mario Jasso Castillo dice, gran programa, saludos a todo el equipo. Muchas gracias por su comunicación a Mario Jasso Carrillo y a todas las personas que tuvieron a bien dejarnos un comentario. Siga participando, en Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar el reportaje de Miroslava Jasso sobre el 12º Congreso Internacional ULEPIC 2021. Los pasados 11, 12 y 13 de octubre, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, celebró su 12ª edición, en la que reconocidos expertos de la comunicación a nivel internacional reflexionaron sobre el tema, el futuro de los medios públicos, acceso, equidad informativa y desarrollo social. Desde sus inicios, el objetivo principal de ULEPIC ha sido abordar las constantes transformaciones en las formas de acceso y control de la información, la cultura y el conocimiento, por lo que durante este congreso, la comunidad académica reflexionó sobre el uso y las aportaciones de los medios públicos en un tiempo de cambios radicales, que supone grandes retos para alcanzar el objetivo principal de la comunicación, hacer comunidad. Los cambios impuestos por la llegada de lo digital, como la adaptación a nuevos formatos y nuevos públicos, han revolucionado también la forma en que difundimos, consumimos e incluso conceptualizamos los medios tradicionales, como la televisión, la radio, la prensa y el cine, por lo cual es necesario generar desde la academia nuevas formas para abordar la investigación sobre medios de comunicación. A esto responde ULEPIC. Por ello, conversamos con Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, y Florence Toussaint, profesora investigadora y doctora en Sociología por la UNAM, quienes son presidente y vicepresidenta de ULEPIC respectivamente. A continuación, Francisco Sierra nos cuenta cómo llega el Congreso a su 12ª edición. Esta es una edición especial del Congreso de ULEPIC. Es la segunda vez que celebramos un Congreso internacional de nuestra asociación. Y esperamos al menos 3 cuestiones. Una referida al propio título del Congreso. Pensar y buscar desde el diagnóstico de la realidad de los medios públicos alternativas para fortalecer, para favorecer el desarrollo del sistema público de radio y televisión y su convergencia y protagonismo en las redes digitales. Creo que este es un fin o un objetivo estratégico que debemos cumplir desde esta perspectiva y para eso se ha convocado el Congreso. En segundo lugar, también tenemos un cambio de ciclo. Con este Congreso se cumple el 20º aniversario. Hay un cambio también de autoridades. Yo, que he asumido durante 2 mandatos la presidencia de ULEPIC, la dejo en manos de la candidatura única que presenta la prestigiosa profesora Florence Toussaint, que es un referente en los estudios críticos en México y en América Latina en materia de comunicación, con un grupo joven que implica un rejuvenecimiento y una
potente activación e incorporación de nuevos investigadores desde una perspectiva crítica que tendrán que liderar nuevas etapas, entre ellas, y es uno de los objetivos que debatiremos en este Congreso, lograr alcanzar a muchos otros países donde la construcción de ULEPIC todavía no está consolidada. Muchos han sido los retos y las dificultades que hemos enfrentado para hacer comunidad en un contexto de pandemia. Por supuesto, han sido obstáculos que también debieron enfrentar los medios públicos. Ahora, escucharemos a Florence Toussaint, quien nos comparte su opinión al respecto. En México tenemos la oportunidad de darle a los medios públicos relanzamiento y hacerlos mucho más sociales y mucho más operativos que en el pasado. Ahora, el obstáculo, pues la pandemia constituyó un obstáculo y sigue constituyendo un obstáculo muy serio para hacer comunidad, porque pues estuvimos aislados, está el problema de salud, y en ese sentido, pues no solo los medios públicos, sino en general, la vida en general, pues se vio obstaculizada y se vio reducida a los ámbitos donde era posible interactuar. En lo que se refiere a las aportaciones de la academia para vencer los obstáculos de accesibilidad y equidad informativa, los líderes de ULEPIC coincidieron en que es necesario crear conocimiento para transformar la realidad. Escuchémoslos. Bueno, la academia lo que hace es diagnósticos, explicaciones teóricas, propuestas surgidas de ese diagnóstico y de ese planteamiento teórico, y eso es lo que la academia puede hacer. Ahora, no nos quedamos en solamente la parte teórica, sino que en ULEPIC una de las propuestas es precisamente hacer esa reflexión con el fin de cambiar la realidad. El papel de la academia es avanzar nuevos problemas, definir los obstáculos, contradicciones, proponer también en un sentido normativo, en un sentido prospectivo, alternativas democráticas para el acceso público, para la democratización de la comunicación. Y de algún modo lo que hacemos en ULEPIC es justamente indicar el conocimiento como praxis, el conocimiento como transformación social, el saber sobre la comunicación como la comunicación para el saber del público, para la socialización del poder y del derecho a la información. Así que es sustancial, sobre todo en una sociedad llamada del conocimiento, en una sociedad de la información, el papel que tiene el capital simbólico y el capital cognitivo es estratégico. Y de algún modo la academia tiene la labor, ahora se habla mucho de ciencia ciudadana, de transferencia del conocimiento, de establecer los puentes entre conocimiento experto, sector especializado en producción de las industrias culturales y la ciudadanía, que tiene derecho también a saber los problemas intrínsecos y las dificultades, justamente en términos de equidad informativa, que tiene la mediación en este proceso de hipermediatización que viven nuestras sociedades con el creciente peso de las redes sociales y el desarrollo de los sistemas avanzados de información. Confiamos en ello y en ULEPIC desde su fundación hace 20 años estamos trabajando en esa tesis, en esa visión de transformar la realidad a través del conocimiento crítico de las condiciones de producción y desarrollo de nuestros medios de comunicación. Con esto, se hace evidente la necesidad de generar nuevas perspectivas que contemplen los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, para así poder transformar estos entornos, a fin de facilitar cada vez más el acceso y el manejo de la información para todos nosotros. Para aquellos que deseen acercarse de manera virtual al Congreso, podrán hacerlo a través de la plataforma de YouTube en el canal de ULEPIC a partir de este fin de semana. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. La formación en comunicación y periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La doctora Carola García Calderón es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde finales del año pasado. Un año difícil, sin duda, debido a la pandemia de COVID-19, pero además complicado por el momento que estamos viviendo de cambios tecnológicos vertiginosos en el campo de la comunicación. Efectivamente, y hoy vamos a tener el gusto de platicar con ella en torno a la situación que vive esta facultad en momentos en que la educación universitaria pensamos que de alguna manera se ve rebasada por muchas circunstancias, pero la gran cantidad de opciones que tienen los jóvenes de hoy para informarse o desinformarse y para formarse o inconformarse. Y nos da muchísimo gusto tenerla como invitada. La doctora Carola García Calderón es directora actualmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación, maestra en Ciencias de la Comunicación y doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora titular, C de tiempo completo, definitivo de esta misma facultad, y sus campos de especialidad son comunicación política, publicidad, entre otros. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carola García Calderón. Bienvenida, Carola. Mucho gusto de que estés en el programa. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con El fin justifica los medios. Muchísimas gracias. Carola, pues ha sido un año complicado el que te ha tocado, primero como suplente, directora suplente en la facultad y actualmente ya como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde se imparten carreras como la de comunicación, pero también sociología, política, relaciones internacionales, en fin. Cuéntanos cómo ha sido para ti este reto y cómo se están impartiendo actualmente estas carreras en la facultad. Sí, ha sido todo un problema, ha sido todo un reto, como a nivel mundial, como país, como universidad y por supuesto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En noviembre, el próximo 13 de noviembre, estaré cumpliendo un año al frente de la dirección de la facultad, pero hay que sumarle que dentro de la pandemia, pues he estado desde mayo del año pasado, entonces prácticamente ha sido casi todo el periodo de la pandemia que empezó en marzo y de alguna forma, hubo que continuar con las tareas de la universidad en las condiciones de distanciamiento social, que no es fácil. Acostumbrados como estábamos a la educación presencial, sí se avisoraba que en un futuro íbamos a entrar a modelos híbridos, a hacer uso mayor de las tecnologías para el aprendizaje, pero no esperábamos entrar abruptamente a usar estas tecnologías. Y tenemos una variedad de carreras en la facultad, algunas que son mucho más cercanas a las tecnologías, otras son de corte mucho más teórico. Actualmente tenemos 5 licenciaturas, la de antropología, que es la más nueva, cuya primera generación todavía no egresa. Tenemos las clásicas que han sido de toda la vida, sociología, ciencia política y administración pública, relaciones internacionales y ciencias de la comunicación, que empezó siendo periodismo en sus primeros años. De hecho, casi todas las escuelas de comunicación en el mundo y en América Latina, pues empiezan como escuelas de periodismo y después del desarrollo de la televisión, y no se diga con las tecnologías de información y comunicación, se convierten en escuelas de comunicación social o de comunicación colectiva o de ciencias de la comunicación, que sería el caso de la Facultad de Ciencias Políticas, donde la carrera primero es periodismo, después se llamó periodismo y comunicación colectiva y finalmente cambió ya en los años 70 por la denominación de Ciencias de la Comunicación, que es la que todavía tiene hasta el momento. Claro, interesante y adversa circunstancia que nos ha tocado vivir y sobre todo en esta cuestión de la educación, ¿no? Que como bien dice doctora García Calderón, pues aceleró esta entrada a la virtualidad de una manera muy abrupta, pero al inicio de tu gestión, si me permites hablarte de tú, encontraste focos rojos, temas pendientes, además de los necesarios de la pandemia, por supuesto, ¿no? Había otros, o sea, actualización de planes de estudio, no sé, aterrizar nuevas dimensiones de la comunicación, porque vemos que de repente
los planes se ven rebasados por la realidad. Sí, bueno, problemas creo que tenemos muchísimos en todos lados. Cuando nosotros entramos a la pandemia en marzo del año pasado, veníamos de un paro de las mujeres organizadas, que eso también es algo que repercute, todo el paro de actividades por parte de los movimientos estudiantiles y feministas al interior de la universidad, y justo prácticamente todavía estando en paro, tuvimos que entrar a esta modalidad de educación a distancia. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una parte de la experiencia que se ha recuperado al interior de la propia universidad. Nosotros tenemos dentro de la facultad el sistema de universidad abierta y también tenemos algunas de nuestras licenciaturas en educación a distancia. Pero esto implicó que no todos los profesores, incluso algunos de los que estaban en el sistema universidad abierta, que es semipresencial, estuvieran capacitados para el manejo de la tecnología. Tenemos que entrar periódicamente, se hacen actualizaciones de los planes de estudio y estamos de frente a hacer una actualización de todos los planes de estudio de nuestras licenciaturas que se tienen que revisar al interior de la facultad. Eso es algo que contemplamos y que ahora, por supuesto, que la revisión va a tener que contemplar el uso de las tecnologías. ¿Qué sucedió? Que las tecnologías aplicadas a los procesos educativos, pues la universidad es una universidad pública, la UNAM. Entonces no necesariamente teníamos todo el equipamiento y las características de tener un equipo, de tener un internet con cierta velocidad y demás, y de que nuestra población estudiantil, sobre todo incluso algunos de los maestros, estuvieran al día con esto. A muchos les significó, estando en el confinamiento, pues tener un espacio simplemente donde realizar estas tareas, que generalmente son espacios compartidos porque se vive con hijos, con una pareja, en ciertas situaciones que el internet es compartido. También tener un internet que nos pudiera garantizar la conexión. Esto es algo que la UNAM ha querido ir resolviendo porque abrió un programa de préstamo de tabletas para los alumnos y también de módems, porque el asunto no era no solo tener un dispositivo, sino la posibilidad de recibir internet. De esta manera, pues creo que nos volvimos muy dependientes de internet también. Esto fue algo muy bueno de entrada, porque la CUAYED, que administra todos los recursos de universidad abierta y a distancia, prácticamente pues les dio todo un servicio de Zoom a los profesores para que pudieran de alguna manera seguir desarrollando sus tareas de enseñanza-aprendizaje. Esto, donde más repercusiones tiene, quizá lo más grave, es en nuestros estudiantes que no tenían un equipo y que no tenían una conexión. Eso se trató de subsanar. Y después viene toda la parte pedagógica de cómo comunicarnos, cómo saber transmitir los conocimientos a través de la tecnología. Y allí hemos descubierto ventanas de oportunidad y también hemos visto, tuvo que haber una capacitación muy rápida. Tuvimos que aprender sobre la marcha. El primer semestre que arrancamos a distancia, pues fue de prueba y de error. Pero cuando llegamos al segundo semestre que tuvimos que estar en esta modalidad, pues nos dimos cuenta, también se ofrecieron una serie de cursos, de recursos también en materia de tecnología, que nos hicieron ver que había una mayor capacidad de los profesores para responder a las exigencias de los alumnos y afrontar los retos pedagógicos de estar en una pantalla donde justamente luego no se puede prender la cámara, no puede haber una interacción directa como la que estábamos acostumbrados a tener dentro de las aulas. Entonces han sido muchos retos, no nos hemos detenido en términos de universidad porque tendríamos que seguir manteniendo el aprendizaje. Los alumnos en el primer semestre que estuvimos, y ya vamos desde marzo del 2020, pues hubo quienes suspendieron sus estudios, pidieron una suspensión de estudios por un semestre o por un año, y son los alumnos que urge recuperar porque cada suspensión de estudios es muy factible que en un corto o mediano plazo se convierta en una deserción. Así es, pues son retos muy importantes que hemos enfrentado en muchos lugares, en muchos centros de trabajo, muchas universidades, y habla muy bien de la UNAM todo esto que nos estás platicando del apoyo pedagógico, tecnológico que se ha procurado dar tanto al personal docente como a los propios alumnos. Sin embargo, bueno, de todos modos hemos estado con estos retos, no todos van, digamos, avanzando al mismo ritmo. Y sería muy importante que
este atraso, digamos, estas pérdidas que han tenido en este tiempo de pandemia, pues se puedan recuperar, ¿no? De alguna manera en la formación, en que no salgan, digamos, menos capaces, ¿no? Los alumnos después de esta educación a distancia y de estos problemas que estamos enfrentando. Pero en cuanto, para ir ya a la parte más enfocada a comunicación, porque pues este programa se enfoca precisamente en este tema, platícanos sobre los planes de estudio, porque hubo un momento, como decías, que las facultades, las universidades empezaron con periodismo, luego comunicación, y hubo un momento en el que se enfocaron muchísimo en Internet, y no era para menos, porque Internet venía con todo, estamos viéndolo ahorita, la gran cantidad de cosas que dependen de Internet, e incluso a lo mejor no deberíamos de depender tanto de esto, pero la verdad es que Internet pues ha invadido todos los espacios de la vida. Y sin embargo, el periodismo sigue siendo muy importante y fue abandonado en algunas universidades, en algunas escuelas. Y ahora te preguntaría yo eso, ¿crees que sería importante volver a poner énfasis en el periodismo, dado que estamos viendo que los contenidos en estos medios digitales está teniendo este problema de las falsedades, de las famosas fake news? ¿Qué están pensando con respecto a esta incorporación del periodismo en los planes de estudio? Bueno, nosotros, la facultad siempre fue muy fuerte de las escuelas fundadoras de los estudios de periodismo en México. Decía, empezamos nosotros como periodismo. En los primeros planes de estudio, aunque no sale nadie con una especialización después de una licenciatura, sí hay ámbitos de profundización, hay opciones terminales que se les llama, y la facultad tenía periodismo como la básica, digamos, de entrada. Después se incorporó producción audiovisual y también teníamos otra que era de investigación. Al paso del tiempo, y por ahí en 97 hubo una reforma del plan de estudios donde se abrieron 5 salidas dentro de la licenciatura en comunicación, y de esas 5 salidas se incorporó publicidad, lo que sería comunicación publicitaria, que tiene un énfasis sobre todo en la comunicación social. Se incorporó comunicación organizacional, y un área que no la tenía ninguna otra universidad, porque en publicidad y en organizacional las escuelas privadas habían ya trabajado esos ámbitos. Nosotros fuimos la primera escuela en abrir comunicación política, porque ya se veían las nuevas instituciones, los procesos electorales, las campañas ya eran algo que se había visto para ese momento y que representaba un campo muy adecuado para nuestros estudiantes. Se hizo esa modificación. Hubo 2 modificaciones de programas, no del plan. Las salidas terminales siguen siendo esas mismas. Y entonces el reto que tienen algunas, por ejemplo, y también hablando de esta modalidad de estar ocupando ahora toda la tecnología para los procesos educativos. Por ejemplo, cuando empieza la pandemia, pues quienes se plantearon que tenían muchos problemas para poder continuar los cursos fueron los profesores de producción, porque como enseñas radio, como enseñas televisión, y también hay muchos recursos en la red que son aplicables a la enseñanza, pero así de entrada, pues se veía como una dificultad mayor. ¿Qué ha pasado en la última revisión que tuvimos de plan de estudios? Ahí ya se contemplaba todo este elemento de la presencia cada vez mayor de las tecnologías. De hecho, parte de lo que se estaba ya viendo no solamente eran las noticias falsas, sino todas las posibilidades de que los periódicos, como impresos, como normalmente los conocíamos, pues estaban migrando a modalidades digitales o estaban combinando la modalidad digital. Y esto también requiere incorporar pues docentes que tengan el conocimiento y que tengan la capacidad de lo que está pasando. Los alumnos quizá también se vieron en este proceso como una parte importante de llevar a motivar cambios. ¿Por qué? Porque estaban diciendo todas las figuras de prosumidores que realmente no se llegó a plasmar lo que se esperaba de la comunicación, de hablar de prosumidores, pero sí lo que se estaba viendo de influencers, de community managers, y que la educación formal en las escuelas pues no lo estaba retomando, porque la tecnología va mucho más rápido que luego la modernización y la actualización de los planes de estudio. Esto fue algo que se empezó a contemplar y se incorporaron algunas asignaturas, sobre todo en el ámbito de las optativas, que pudieran responder un poco a esto.
En publicidad se abrieron las de nuevos medios publicitarios, medios promocionales, otra más que es para todos, que tiene que ver con la comunicación digital. Y bueno, en periodismo también es necesarísimo incorporar esto. Y algo que tiene la UNAM, que aunque no esté en una materia, siempre hay una reflexión sobre la ética en materia de comunicación. Y que la ética formalmente, cuando a uno le dan ética en la preparatoria como la lógica, es muy aburrida, a la gente le parece muy distante, y entonces qué mejor que irlos incorporando en los contenidos de ciertas asignaturas. En el área de publicidad, que podía habernos llevado a aquellos viejos preceptos de los publicistas de que todo se vale en la publicidad como el amor y en la guerra. No, siempre hay límites, hay responsabilidad social. Por eso nosotros le pusimos mucho énfasis en la formación en publicidad, le pusimos mucho énfasis a la responsabilidad social que tiene la publicidad, porque son mensajes y la comunicación es también un bien público. Es algo no solamente en el periodismo, sino en todas las áreas terminales y en todas las áreas que abarcan la comunicación. Es algo que tenemos que ponerle un marcado énfasis en los valores éticos y en cómo nos tendremos que manejar, y que esto habla mucho de la formación de nuestros estudiantes. La voz que usted escucha es de nuestra invitada, la doctora Carola García Calderón. Ella es comunicóloga, socióloga, es la actual directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y los invitamos a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales. Continuamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en la conversación en torno a la formación en comunicación y periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra invitada es la doctora Carola García Calderón, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comunicóloga, socióloga y buena amiga del Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y hablas de estas dificultades también, pero también de las velocidades con la que la realidad ha sobrepasado los planes de estudio, que tienen que estar, digamos que actualizándose cada determinado tiempo para que el perfil del egresado de las carreras de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tengan oportunidades laborales y de crecimiento, de desarrollo profesional en un país como el nuestro. También existen, por supuesto, los estudios superiores, la maestría y el doctorado. ¿Qué nos dices al respecto, Carola? Bueno, esto requiere una permanente actualización y también una discusión en los claustros académicos de los profesores. Cada que se han hecho modificaciones a los planes de estudio, pues hay una discusión amplia, incorporación de nuevas materias, simplemente lo que se plantea como una actualización de bibliografía, de formas de enseñanza. Esto está muy presente ahí, por eso es que es un esfuerzo colegiado que se tiene que dar entre todos los docentes de la propia facultad. Tenemos lo que son los estudios de licenciatura, que decía en la facultad ha crecido, tenemos actualmente cerca de 14,000 alumnos si sumamos los del sistema de universidad abierta, los del sistema a distancia y los del sistema escolarizado. Más de la mitad son del sistema escolarizado, los que van cotidianamente a las aulas. Los de universidad abierta trabajan mucho contenidos a distancia y se encuentran con los profesores con un cierto número de materias una vez a la semana o cada 15 días. Y los de educación a distancia, eso sí, se maneja totalmente a distancia. Tenemos entonces esta población que está en una etapa formativa. Si hablamos de una licenciatura, la licenciatura nos da conocimientos para formarnos dentro de lo que es la disciplina. Tenemos una formación compartida con las otras licenciaturas de la facultad, materias comunes que llevan todos los alumnos. Después tenemos una formación básica en comunicación y ya después estas 5 opciones terminales de las que hablaba, que son los últimos 4 semestres de la carrera, donde ya entran directamente
a cada uno de los ámbitos de su interés. También la última actualización que hicimos de planes de estudio la hicimos con mucha flexibilidad, que puedan tomar muchas más materias optativas y que vayan diseñando a veces un plan que pueda combinar uno o dos de los campos terminales o áreas de interés de los propios alumnos, ¿no? Habrá quienes les gusta mucho el periodismo, pero les interesa la política, la comunicación política. Entonces pueden mezclar estos dos campos, tomar materias obligatorias del campo que escogieron preferencial y complementar con un buen número de optativas de la otra opción terminal. Y lo mismo sucede si a lo mejor escogieron comunicación política y quieren tomar y reforzar la formación, por ejemplo, en publicidad. Esta posibilidad de ir haciendo un plan muy a la medida, con todas las limitaciones que tiene, por supuesto que no se pueden tomar demasiadas asignaturas, pero hablar de 8 materias optativas es bastante para un plan de estudios. En ese aspecto es que es muy flexible, de que se va diseñando un poco a partir del interés de los propios alumnos. Y esta etapa formativa, sobre todo en el terreno de la comunicación, los alumnos estudian comunicación y la mayor parte lo que quiere es salir y entrar al mundo laboral. Muchos no siguen estudios de maestría y mucho menos de doctorado. Esta es una tendencia ya de los últimos años que se han empezado a incorporar a una formación en maestría o en doctorado, porque normalmente se iban a trabajar y como ustedes saben, no se requiere en muchos casos tener un título en comunicación para ingresar a los medios. Uh-huh. Es un mercado no solamente competido por los egresados de comunicación, sino hasta médicos llegan a ejercer la comunicación, ¿no? Entonces ahí los alumnos pues lo que querían, se iban muchas veces sin la tesis, lo que querían era estar en el ámbito laboral y una vez que estaban ahí ya no regresaban a graduarse, a tener el título, ¿no? Que es una condición para seguir una maestría. La maestría que tenemos en la facultad, igual que el doctorado, son de investigación. Es mucho más orientado a la investigación y a la docencia. Y en ese aspecto, pues ya estamos hablando de una circunstancia distinta que los estudios de licenciatura que están más en el ámbito formativo y pensados con un perfil para incorporarse pues a los distintos ámbitos de trabajo. Pues está muy bien esta flexibilización que ha habido con los programas de estudio, porque precisamente eso permite a los alumnos hacer como un plan más personalizado de acuerdo a sus propios intereses, ¿verdad? Ahora, Carola, te pregunto sobre esta situación de los rechazados, ¿no? Que siempre desde antes de la pandemia veíamos y era muy lamentable ver en los periódicos, en los medios, la gran cantidad de jóvenes que quieren entrar a hacer una carrera universitaria y que son rechazados por la falta de cupo. ¿Tú qué piensas con respecto a esta posibilidad que nos da este tipo de educación híbrida a la que estamos entrando para que podamos tener más oportunidad de recibir alumnos? Además, ha sido una de las promesas de este gobierno el de buscar que no haya rechazados, el de que más jóvenes cada vez tengan la oportunidad de estudiar. Bueno, esto tiene mucho que ver con una condición estructural. La universidad, el que ahora tengamos cerca de 14,000 alumnos en una carrera, en una facultad como la nuestra, pues habla de lo que ha crecido la universidad. Cuando yo entré a estudiar comunicación hace un buen número de años, pues la matrícula de comunicación, si éramos 200 alumnos los que estábamos ingresando, eran muchos. En este momento, la universidad cada año va aceptando más alumnos. Decía yo, es estructural en el sentido de que la UNAM por sí misma no puede resolver el problema de darle educación a todos. Yo creo que la UNAM ha sido a lo largo del tiempo, y se ha visto, y hace 20 años hubo un movimiento que peleaba porque no hubiera cuotas, para que se tuviera acceso justamente a la educación superior. Pero no caben todos dentro de la UNAM, dentro de las posibilidades de la UNAM. Ahí tendrían que crearse otras muchas universidades. Y si lo vemos, el número de estudiantes que se van quedando porque tienen que trabajar, porque no tienen las posibilidades económicas de seguir una carrera, nosotros debiéramos tener un sistema educativo donde muchos más alumnos ingresaran a la educación superior y no se quedaran rechazados. Sí se abre una posibilidad con estas tecnologías
pero al nivel que estamos, tenemos una brecha ahí, tenemos una desigualdad económica que es muy clara, tenemos un desigual acceso a los medios digitales y también a los procesos de alfabetización digital. Entonces, en un país como el nuestro esto es muy complejo. A lo mejor otros países más desarrollados están pensando y ya se ofrecen muchas maestrías y se ofrecen también planes de estudio que son totalmente de educación a distancia. Pero nosotros no podemos apostar que esto va a suceder en el país. Lo presencial, por las características de la población que ingresa, no se diga a la educación superior, sino si habláramos del bachillerato en México, pues es eso mismo. Muchas personas que tienen la capacidad para seguir un bachillerato ya no lo siguen porque hay la necesidad de trabajar, porque no hay las condiciones que les garanticen el acceso a la educación y porque tampoco se avisora muchísima movilidad de seguir en un trabajo, de seguir en una carrera para obtener un mejor trabajo, mejor dicho. Entonces, no sería solo un asunto de tecnologías, nos permitiría tener aulas virtuales y por eso lo que ha crecido, por ejemplo, en el caso de ciencias políticas en los últimos años es que muchos de los estudiantes que no podían ingresar a la licenciatura a nivel presencial se iban a universidad abierta y los sistemas de educación a distancia han crecido también, pero por sí mismo la propia Universidad Nacional no lo puede resolver. Tendría que haber la formación de muchísimas más escuelas que garantizaran también una calidad educativa dentro de los planes de estudio y de los programas, porque de nada nos serviría, que esto es algo que hay que cuidar muchísimo. Ahorita tenemos el reto de cómo interesar a los alumnos en estos formatos de Zoom, de todas las características, por ejemplo, de Teams, de todos estos recursos que estamos usando, de cuando no ves a los alumnos que están atrás de la cámara, cuando no sabes si están atendiendo la clase o no, o cuando tienes un docente que tampoco es muy diestro en manejar estas tecnologías. Yo les diría, por ejemplo, yo doy clase de comunicación publicitaria y de antropología del consumo, donde se ven muchos anuncios, se pueden utilizar recursos audiovisuales que pueden mantener la atención. Pero si pensamos en una clase totalmente teórica, es muy difícil tener la atención si no logramos usar todas las posibilidades que dan estas tecnologías, que nos permiten bajar muchísimos contenidos, usar la creatividad, y eso es algo en lo que tendremos que trabajar bastante, no solamente en los planes de estudio, sino también en las formas de poder enseñar esto. No digo que sea una educación totalmente divertida, pero que utilice estos recursos para los procesos educativos. Yo creo que hay muchísimas cosas que habría que planear. El centro de todo esto es que habría que irlo haciendo con mucha planeación, porque podemos correr el riesgo. La tecnología es fascinante, pero por sí sola, si no tenemos docentes capaces de manejarla, pues la tecnología no nos lo va a resolver. Desde luego. Doctora Carola García Calderón, menudo reto el que tiene nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, las escuelas del mundo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que ahora dirige, pero estamos con la esperanza de que esto pues nos hará mejores seres humanos, nos dará un giro en cuanto a nuestra relación con la comunicación y también con la educación. Muchas gracias por estas reflexiones que has compartido con el auditorio del Fin Justifica los Medios. Muchísimas gracias, de verdad. Seguramente será del interés de los jóvenes que nos escuchan, de sus padres, de sus madres, que pueden decirles que escuchen el podcast de este programa para que se enteren de las opciones que tienen para estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora Carola García Calderón. Un honor que hayas estado en este programa. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerde continuar apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.
Trabajamos para usted en esta oportunidad Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.